Bienvenidos a Relatos entre Muros, el podcast que nos lleva por las calles de Madrid para descubrir los secretos que se esconden tras sus fachadas. En esta ocasión nos adentramos en un edificio emblemático La Casa de las Siete Chimeneas, un lugar envuelto en un halo de misterio. que ha inspirado innumerables leyendas. Están listos para descubrir los secretos que sus muros guardan celosamente. Prepárense para un viaje fascinante. La Casa de las Siete Chimeneas, ubicada en la Plaza del Rey, no solo destaca por su peculiar arquitectura. Sino también por las historias que se han tejido a su alrededor. Empecemos por su arquitectura, que ya de por sí es intrigante. Esos tejados a cuatro aguas, las siete chimeneas que se alzan imponentes. ¿Qué nos puedes contar sobre sus orígenes? La historia de la casa se remonta a antes de 1570. Se cree que su construcción inicial se debe a arquitectos como Juan Bautista de Toledo. O Antonio Sillero. Lo interesante es que la casa ha ido transformándose con el paso del tiempo, incorporando elementos de diferentes estilos arquitectónicos. ¿Y qué hay de Juan de Herrera, el arquitecto de Felipe VI? He leído que también participó en la construcción de la casa. Efectivamente, Juan de Herrera realizó una ampliación del edificio original y no podemos olvidar la aportación de Andrea del Urano. Que le dio a la casa muchos de los detalles que la caracterizan. Exacto. Esa mezcla de estilos podría reflejar la propia historia de Madrid, una ciudad en constante evolución. Es una idea interesante. La Casa de las Siete Chimeneas como Madrid ha sabido adaptarse a los cambios integrando nuevas influencias sin renunciar a su esencia, y es precisamente esa mezcla lo que la hace tan especial. Hablando de historias, la primera leyenda que envuelve a la casa es la de la hija del montero de Felipe II. Se dice que la casa fue construida para ella. Tras la muerte de su esposo en la batalla de San Quintín, Correcto. es una historia que ha cautivado a muchos. Imaginen al montero desconsolado por la pérdida de su yerno, intentando aliviar el dolor de su hija con un regalo tan especial como esta casa. Pero la tragedia no termina ahí. La joven, incapaz de superar la pérdida, también falleció al poco tiempo. Es una historia realmente triste, llena de dolor y perdida, y la leyenda dice que su espíritu aún vaga por la casa. Se dice que el fantasma de la joven busca el alma de su esposo, que se la puede ver en las noches de tormenta deambulando por los tejados con una linterna en la mano. ¿Realidad o ficción? La casa guarda celosamente sus secretos. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que hay algo de cierto en estas historias de fantasmas? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la casa ha tenido una larga sucesión de dueños a lo largo de los siglos, cada uno con su propia historia, sus propias vivencias. ¿Quién sabe qué energías han quedado impregnadas en sus muros? Después del Montero y su hija, ¿quiénes habitaron la Casa de las Siete Chimeneas? Tras la muerte de la hija del Montero, la casa pasó a manos de Juan de Ledesma, secretario de Antonio Pérez, un personaje influyente en la corte de Felipe II. Un simple cambio de propietario o algo más. Recordemos que Antonio Pérez fue acusado de traición y tuvo que huir de España. ¿Habrá algún secreto oculto en ese traspaso de propiedad? Es fascinante pensar en todas esas historias en las vidas que transcurrieron entre estos muros, y la casa no solo cambió de manos. Sino que también fue transformándose. Exacto. Tras Juan de Ledesma la adquirió un comerciante genovés llamado Baltasar Cataneo, o Cataño. Se cree que fue durante este periodo que Andrea del Urano realizó las reformas que le dieron a la casa su aspecto actual con sus emblemáticas 7 chimeneas. Así es. 7 chimeneas, un número que siempre ha estado rodeado de misticismo. ¿Tendrá algún significado especial en esta historia? Es una pregunta que nos invita a seguir investigando, a profundizar en los misterios que rodean a la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Casualidad o simbolismo? Las respuestas quizás se encuentren ocultas en los detalles. Después de Cataneo, ¿quién continuó escribiendo la historia de la casa? El siguiente propietario fue el doctor Francisco Sandy y Mesa, fundador del mayorazgo de los Colmenares, y el condado de Polentino. Su familia mantuvo la propiedad durante varios siglos hasta 1881, un periodo extenso que seguramente esconde muchas historias. Y cada uno de esos dueños, con sus vidas y sus circunstancias, habrá dejado una huella en la casa. Es como si La Casa de las Siete Chimeneas fuera un libro abierto donde cada página nos revela un nuevo capítulo de la historia de Madrid. Un libro que aún no hemos terminado de leer. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo de este fascinante relato? El siguiente capítulo nos lleva al siglo XIX, una época de grandes transformaciones para Madrid y también para la Casa de las Siete Chimeneas. Si no me equivoco, la casa cambió de manos en 1881, pasando a ser propiedad del Banco de Castilla-Turca. Menudo cambio. De residencia privada a una institución financiera. Imagínese la transformación, esos espacios que antes habían sido testigos de vidas familiares, ahora convertidos en oficinas, salas de reuniones y por supuesto una cámara acorazada. Un contraste fascinante, ¿no cree? Desde luego, es como si la propia casa hubiera experimentado una metamorfosis, adaptándose a las nuevas necesidades de la ciudad. Y esa capacidad de adaptación es una constante en la historia de la Casa de las Siete Chimeneas en el siglo XX. Los arquitectos Fernando Chueca Goitia
y José Antonio Domínguez Salazar llevaron a cabo una nueva reforma en 1957, modernizando el edificio sin perder su esencia histórica. Chueca Goitia y Domínguez Salazar, dos figuras clave de la arquitectura española del siglo XX. ¿Qué cambios introdujeron en la casa? Su intervención fue muy respetuosa con el pasado del edificio, conservaron los elementos más característicos como las 7 chimeneas, pero al mismo tiempo lo adaptaron a las necesidades del siglo XX. Es admirable esa capacidad de conciliar la historia con la modernidad. Sin duda, la Casa de las 7 Chimeneas ha sabido reinventarse a lo largo del tiempo, manteniendo su aura de misterio y su encanto. Hablando de misterio, recordemos que en 1948 la casa fue declarada Monumento Histórico Artístico y en 1995 Bien de Interés Cultural, un reconocimiento a su valor patrimonial y a su importancia para la historia de Madrid. Es como si la historia y las leyendas hubieran tejido un escudo protector alrededor de la casa, impidiendo que desapareciera o se transformara de manera radical. Y es que a pesar de las reformas y los cambios de uso, la Casa de las 7 Chimeneas sigue conservando ese halo de misterio que la hace tan especial. Sí, es cierto, la casa parece desafiar el paso del tiempo, conservando su encanto y su capacidad para despertar la imaginación. Y su historia no termina ahí. En la Sí. década de 1980, la casa se convierte en sede del Banco Urquijo, una entidad financiera de gran relevancia en España. Parece que la Casa de las 7 Chimeneas tiene una conexión especial con el mundo de las finanzas, primero el Banco de Castilla y ahora el Banco Urquijo. ¿Será que las 7 Chimeneas atraen la prosperidad? Quizá haya algo de cierto en eso. O tal vez sea simplemente una coincidencia. Lo que está claro es que la casa ha sido testigo del auge y caída de grandes fortunas. Y después de su etapa como sede bancaria, la Casa de las 7 Chimeneas experimenta un nuevo cambio, esta vez vinculado al mundo de la cultura. ¿Te refieres a su conversión en sede del Ministerio de Cultura a finales de la década de 1980? Exacto. Un cambio significativo que refleja la importancia de la casa dentro del patrimonio cultural español, de un lugar habitado por banqueros a un espacio dedicado a la cultura. Una transformación que parece cerrar el círculo, ¿no? De las historias y leyendas del pasado a la preservación y difusión de la cultura. Sin duda, la Casa de las 7 Chimeneas, con su pasado lleno de misterios y su presente dedicado a la cultura, se convierte en un símbolo de la riqueza y la complejidad de la historia de Madrid. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando una atmósfera única llena de encanto y misterio. Y donde las leyendas siguen susurrando entre sus muros, esperando a ser escuchadas por aquellos que se atrevan a adentrarse en sus secretos. Hablando de leyendas, nos adentramos ahora en las historias que han alimentado la imaginación popular durante siglos. Por supuesto, prepárese para descubrir los relatos más fascinantes que se esconden tras las 7 chimeneas. Y llegamos al momento más esperado de nuestro recorrido por la Casa de las 7 Chimeneas, las leyendas. Esas historias Que la envuelven esas historias que se susurran en los pasillos, que se esconden en las sombras y que nos transportan a un mundo de misterio. es como si la propia casa quisiera contarnos sus secretos, ¿verdad? A pesar del paso del tiempo, a pesar de las reformas y los cambios de uso, las leyendas siguen vivas, alimentando la imaginación popular. Comenzamos por la leyenda más conocida, la que ha dado origen a tantas otras, la historia de la hija del montero de Felipe II, una historia de amor truncado de pérdida y de un fantasma que busca consuelo entre las 7 chimeneas. Imaginen la escena del montero desconsolado por la muerte de su yerno en la batalla de San Quintín. Decide construir esta casa para su hija intentando aliviar su dolor. Pero la joven, consumida por la tristeza, no logra superar la pérdida de su amado y fallece al poco tiempo. Una tragedia que conmueve sin duda. Y la leyenda continúa afirmando que el espíritu de la joven aún vaga por la casa buscando el alma de su esposo. Se dice que en las noches de tormenta se puede ver una luz tenue en una de las 7 chimeneas, como si fuera una linterna que guía al espíritu de la joven en su eterna búsqueda. Hay quienes aseguran haber escuchado sus pasos en los pasillos o el lamento de su voz en el viento. Escalofriante. ¿Y qué hay de la arquitectura de la casa? ¿Crees que las 7 chimeneas que se alzan imponentes hacia el cielo podrían tener algún significado especial en esta leyenda? Es una pregunta interesante. Las chimeneas, como puntos de conexión entre el interior de la casa y el exterior, entre la tierra y el cielo, podrían interpretarse como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una imagen poética sin duda, y la leyenda de la hija del montero no es la única que se cuenta sobre la casa de las 7 chimeneas. También se habla del fantasma de Elena, la hija del doctor Sandy y Mesa. Otra historia de amor y tragedia. Elena, profundamente enamorada de un capitán, ve cómo la guerra de Flandes se lleva la vida de su amado destrozada por la noticia, se deja consumir por la tristeza y fallece convirtiéndose en un alma en pena que vaga por la casa buscando a su amado. Dicen que se la puede ver en el jardín vestida de blanco, llorando desconsoladamente la pérdida de su capitán.
Una imagen que conmueve sin duda es como si la casa guardara en sus muros el dolor de todos los que la habitaron, como si las historias de amor y pérdida se hubieran impregnado en las piedras, en la madera, en el ambiente mismo del lugar. Quizá por eso las leyendas de la Casa de las Siete Chimeneas siguen vivas, porque nos conectan con esa parte de nosotros que busca explicaciones a lo inexplicable, que se conmueve con las historias de amor y pérdida, que se estremece ante lo desconocido. A pesar de que no hay pruebas concretas de la existencia de fantasmas, hay quienes aseguran haber sentido una presencia extraña, una energía inexplicable, como si la casa tuviera vida propia, como si susurrara historias al oído de quienes se atreven a escuchar. Lo que sí es cierto es que la Casa de las Siete Chimeneas es un lugar especial cargado de historia y de misterio, un lugar que ha inspirado a artistas, escritores y por supuesto a la imaginación popular. Y aunque no podemos afirmar con certeza si las leyendas son ciertas o no, lo que sí podemos decir es que forman parte del alma de este edificio, de su identidad, de su legado. La Casa de las Siete Chimeneas se alza como un testigo silencioso de la historia de Madrid, susurrando historias de amor, tragedia, misterio. ¿Te atreves a descubrir sus secretos? Hasta nuestro próximo relato Entre Muros.